¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Bueno, hoy iniciamos la primera sesión de valorización y elaboración de presupuestos con el profesor Rafael Contreras, quien ha sido también su profesor en el primer módulo, ¿cierto? Que está relacionado con el tema de costos. Bien, así que esto es una continuación. Así que bueno, le damos la bienvenida entonces al profesor Rafael Contreras. Hola, Rafa. Hola, hola, muy buenas tardes. Nuevamente acá, espero que se encuentren todos bien. Eh, estamos en otra etapa también de las medidas sanitarias, lo cual no ha dejado de ser, no ha pasado desapercibido. Eh, a mí me ha tocado conversar con varios empresarios y de acá de la zona donde yo estoy viviendo y está bien complicado el tema, sobre todo por el lado de la incertidumbre del avance, digamos, de la pandemia. Pero bueno, como dicen por ahí, a mal tiempo, Sofía Rojas, ajá, a mal tiempo, buena cara. Así es que, ok, voy a compartir con ustedes la presentación. Eh, a ver, la estructura de la presentación. Ok, bueno, en el día de hoy nos vamos a evocar, tiene el mismo estilo, digamos, tiene la misma metodología, digamos, el módulo de costos. Y esto tiene que ver con el hecho de transferirle a ustedes cierto conocimiento teórico para que ustedes lo apliquen en la práctica. ¿Ok? Aquí sí debo agregar que hay aspectos que han surgido y de manera consciente, adicional, digamos, a lo que está escrito en las presentaciones, que tiene que ver con el aporte vivencial de ustedes. Bueno, eso se llama experiencia, ¿ok? Y en ese sentido, la idea de estas sesiones es que si bien nosotros vamos hablando, vamos planteándole a ustedes los aspectos teóricos de los conceptos, ya sea de costo y ahora de presupuestos, esto se vaya retroalimentando, enriqueciendo con el aporte de ustedes desde la experiencia. Obviamente que hay un nivel de conocimiento que es importante, digamos, que nosotros queremos entregarle a ustedes, transferirle a ustedes, para efectos de que lo puedan complementar con su experiencia. ¿Ok? Entonces, hoy día, en la sesión número 1 de, de este módulo que se llama eh, presupuestos. ¿Ok? Entonces, ok, básicamente, y es algo que ustedes desarrollan o desempeñan, voy a sacar un poco la banda de ancha, ¿no? Si se me ve. Las tareas de un administrador de empresa, y esto lo coloco acá, porque efectivamente ustedes, además de producir y prestar el servicio en la cual ustedes tienen experiencia o han tenido que aprender para hacerlo, o están en proceso involucra también otras tareas, ¿verdad? Que son inherentes a la dirección, digamos, de una empresa o de un emprendimiento. Entonces, son cuatro tareas básicas que ustedes tienen que considerar y, y que una de ellas en particular se relaciona o está en directa relación con el módulo o el tema que nosotros vamos a trabajar, que es presupuesto. Eh, una de las primeras tareas de cualquier administrador de empresa
o de administrar una empresa, una organización o una unidad es el planificar, ¿ok? Y planificar las tareas, planificar los objetivos que se pretende lograr en una empresa, ¿ok? Esa es como una de las tareas importantes, digamos, que tiene que desarrollar un administrador. También tiene que dirigir, como aparece bien acá en esta imagen. Voy a colocar en esta imagen. Este señor o señorita o señora son ustedes dirigiendo al grupo de colaboradores que van detrás de ustedes. Eh, Otro aspecto a considerar es cómo se organizan. Aquí está una suerte de orquesta en la cual ustedes tienen que administrar. Parten quizás con muy poco personal, pero pueden llegar a tener un gran número, ¿verdad? Entonces tenemos que primero es planificar, dirigir, ¿verdad? Organizar. Y aquí, si se fijan, hay un tablet o una pantalla, y aquí hay medios de comunicación, una pantalla, banco, el distribuidor de los productos, el dinero, y una caja. Y esto tiene que controlar, ¿ya? Entonces, esas son las tareas básicas que ustedes tienen que realizar. Planificar, dirigir, organizar y controlar. ¿Ok? Y esto se los planteo porque esto lo hacen cotidianamente. Probablemente no lo evalúan, no hacen una suerte de retroalimentación, autoalimentación con respecto a qué fue lo que planifiqué, cómo dirigí, cómo organicé, cómo controlé. Pero ustedes sí o sí realizan estas funciones o estas tareas. ¿Ok? Ahora, cuál es la diferencia de ir profesionalizando esto? Que generalmente cuando uno llega a un punto en la cual requiere una formalidad de estos procesos, va estableciendo ciertos objetivos y va generando ya procesos de desarrollo para efectos de hacer el seguimiento, ¿verdad? Porque cuando ustedes se plantean objetivos, esos objetivos para poder evaluar si fueron logrados o no fueron logrados, lo que tienen que hacer ustedes efectivamente es hacer un seguimiento de esos objetivos, evaluar a las personas que están involucradas en esos objetivos. Y eso es controlar o supervisar o hacer seguimiento, ¿verdad? Y cada vez que haya un proceso de control, tienen que tomar medidas para generar cambios si es que así fuese necesario. Si van teniendo consultas, las pueden ir haciendo y yo eh, eh, las voy respondiendo. No hay problema. Acá hay un concepto teórico del señor Henry Fayol. Dice, el poder de predecir el futuro y llevar a cabo las acciones correspondientes corresponde al concepto de planificación, ¿verdad? Dice, finalmente se concluye que la planificación es un proceso para la toma de decisiones, que nos lleva a prever el futuro de cualquier organización usando los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para el logro de los objetivos que se desean alcanzar de una manera más eficiente y económicamente posible. Eso lo señala Molina, Morales y Bonilla, año 2006. Pero finalmente, con lo cual nos tenemos que quedar, es que la planificación es un proceso para la toma de decisiones. Y eso es aplicable en de manera transversal en muchas actividades, desde la personal, de la cotidianidad, hasta los procesos organizacionales. ¿Ok?
Elementos de la planificación. Toda planificación necesita responder la pregunta ¿qué? Po? ¿Para qué estamos planificando? Entonces, la respuesta es para cumplir con objetivos. ¿Y para qué? Para resolver problemas que con esos objetivos. ¿Cómo? A través de algunas actividades organizadas. ¿Con qué? Con recursos o medios para los ejecutores. ¿Cuándo y cuánto tiempo? A partir de alguna cronología, alguna secuencia y tiempo, obviamente. ¿Cuánto? ¿En qué cantidad? Es decir, si yo me planteo objetivos o me planteo metas, tienen que ser cuantificables. ¿Y quiénes? Básicamente, quiénes son los responsables y quiénes son los ejecutores. Ahí es importante definir quiénes son los que dependen o son responsables, pero internamente en la organización, o si es que son responsables externamente. Y eso pasa o ocurre cuando ustedes a veces tienen que cumplir con un pedido y resulta que el proveedor se atrasa con ustedes. Y por eso es tan difícil eh, lograr proveedores confiables, porque puede ser que tengan un producto, digamos, que sea de buena calidad o cumple con los requerimientos que ustedes le solicitan. Sin embargo, quizás eh, la falla que tiene no es el producto, sino que el retraso, digamos, en la entrega. Y eso a ustedes les genera dificultades, digamos, con sus clientes. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer no es votar el proveedor, sino que simplemente cambiar quizás la metodología de solicitud al proveedor. Pedírselo antes para asegurarse de que va a llegar, digamos, en la fecha, es decir, considerar un margen de error. O incurrir en algún gasto de transporte propio para ir a buscar los productos. Y en ese sentido ahí pueden negociar también eh, una rebaja, digamos, en los costos. ¿En qué lugar o dónde? Es definir dónde se va a ejecutar o se va a realizar, digamos, la planificación. Hasta el minuto, ¿alguna consulta, alguna pregunta con respecto a los elementos de la planificación? Vamos bien. Ok. Aquí básicamente, bueno, si bien todos los elementos son importantes, yo diría que los objetivos, los recursos, el tiempo y los responsables son los elementos como clave, ¿ok? Sin desmerecer y obviamente sin quitarle el peso específico que tienen los demás elementos. Pero aquí si uno no tiene claro para qué se está planificando o al revés, si no tiene claro cuáles son sus objetivos, eh, sería bueno, digamos, planteárselo, ¿no? Eh, y si uno trabaja con algún colaborador o con su familia, es bueno también conversarlo, ¿sí? A veces es importante buscar, o sea, no es que a veces, es como la recomendación. En la medida que ustedes vayan avanzando en su negocio o en su emprendimiento, recuerden de que siempre es bueno tener una red de apoyo. Y esa red de apoyo puede ser un familiar, puede ser algún amigo, puede ser algún asesor del Centro de Desarrollo de Negocios, que de alguna manera le permita tener una segunda opinión, ¿verdad? O una opinión más bien externa, no supeditada, digamos, a la vivencia misma, ¿no? En el fondo es para evitar algún sesgo relacionado con el negocio, porque generalmente lo que uno hace es decir, eh, dice, no, mira, si yo al final yo sé que tengo, qué problema tengo, ¿ok? Entonces es como que uno hace el autodiagnóstico, pero hay un nivel de subjetividad, obviamente, en ese análisis, ¿verdad?
que de pronto no nos permite quizá evidenciar de manera más fría y más objetiva la situación en la que estamos viviendo. Eh, Toda organización o toda empresa desarrolla funciones administrativas. Y cuando digo funciones administrativas me refiero a funciones de la administración de un negocio. Estas se relacionan con las tareas de comercializar, producir, financiar, administrar y gestionar el recurso humano. Estas están presentes independiente del tamaño de la empresa, micro, pequeña, mediana o gran empresa, con distintos niveles de desarrollo, ¿verdad? Sin ir más lejos, una persona que vende productos en la vía pública o un vendedor ambulante también desarrolla las funciones administrativas, con la diferencia que él es multifuncional. Él es el que se preocupa de la comercialización, se preocupa de lo que es la producción o la prestación del servicio o la comercialización directamente. Él también se preocupa del financiamiento, se preocupa de la administración del negocio y la gestión de recursos humanos, que es el mismo. Él se tiene que alimentar porque si no, no puede trabajar con hambre, ¿no? A pesar de que a veces les toca hacerlo, digamos. Pero si se fijan, él se preocupa, una persona se realiza las mismas funciones administrativas que puede realizar una gran empresa. Obviamente, resguardando el tamaño y resguardando las escalas, ¿no? Pero esas son las funciones que ustedes realizan sí o sí, aunque no lo crean, digamos, ¿no? Si estas funciones están presentes en toda organización. Entonces, si juntamos estos dos elementos, por una parte tenemos, tenemos acá las tareas del administrador y por otra parte acá tenemos las funciones administrativas que se realizan en una empresa. Esta es, en teoría, en una gráfica, lo que ustedes tienen que, o lo que ustedes desarrollan en su negocio. ¿Ok? Las funciones administrativas se realizan sí o sí. No necesariamente se realizan de una manera planificada, organizada, con dirección y con niveles de control o seguimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente, acuérdense que estos elementos de acá responden a objetivos, ¿ok? Toda organización responde a objetivos. Y el objetivo último de una organización con fin de lucro, un negocio económico, una empresa, es satisfacer necesidades, ¿sí? Pero esto que está acá son dos. Uno son las funciones de la empresa que se tienen que desarrollar, obviamente, para que la empresa se mantenga en el tiempo, para que pueda sobrevivir. Tiene que comercializar sus productos, tiene que gestionar el recurso humano, tiene que producir, o tiene que comprar para vender, o tiene que procesar y prestar un servicio. Tiene que financiar preocuparse del financiamiento del negocio y tiene que administrarlo, ¿ok? Y para eso utiliza las tareas de un administrador. En cada una de estos elementos, de estas tareas del administrador, se pueden desarrollar en cada una de estas funciones. Ahí y ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización per se puede tener objetivos de mediano o de corto, de mediano o largo plazo. Y para cumplir con esos objetivos, la organización se planifica, se organiza, se establecen procesos de dirección
y procesos de control para poder ir viendo los avances del cumplimiento de esos objetivos o de esa planificación organizacional. Y así ustedes habrán o sabrán de que hay empresas que hacen revisiones semanales dependiendo del área, o revisiones mensuales, eh, o revisiones diarias, que en algunos casos de empresas ya más grandes, utilizando sistemas más bien autómatos para ir llevando el control de los indicadores de cumplimiento de sus objetivos. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Ningún problema? Ok. Entonces, lo último que yo estaba señalando, yo les señalé sobre los objetivos, digamos, el fin último de una organización, ¿verdad? Y en el caso de una empresa, yo les contaba, creo que en la sección pasada, sobre un señor Maslow, que él creó estableció una jerarquización de necesidades. Eh, y esas necesidades, ¿verdad? Le llamó la pirámide de jerarquización de necesidades. Tenían que ver con necesidades las más básicas, como aparece ahí en la figura, si es que ustedes la están viendo en este minuto, eh, necesidades fisiológicas, es decir, ya propias, digamos, del ser humano, ¿verdad? De aspectos fisiológicos propiamente tal. Otros más bien de seguridad, que tiene que ver con tener un techo, ¿verdad? El poder estar seguros, digamos, en un lugar seguro, ¿verdad? Otros de afiliación, que tiene que ver con esta capacidad, esta necesidad de poder de tener familia, de poder juntarse, reunirse, ¿ok? De formar parte quizás de alguna iglesia, de algún partido político, de algún club, etcétera. De reconocimiento, ¿verdad? Que también, digamos, para algunas personas es importante ese tipo de necesidades, y otras de autorrealización, ¿no? ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, hay necesidades, uno, dos, tres, cuatro, hay 5 niveles de necesidades. Y en cada uno de estos niveles, ustedes están directamente relacionados. Es decir, aquellos que tienen negocios que cubren la necesidad de alimentarse, lo que están haciendo es cubrir las necesidades fisiológicas. Y en ese sentido, obviamente, el comportamiento de sus ventas o de la demanda por los productos que ustedes venden o comercializan, va a tener un comportamiento distinto al que tenga eh, ya cubierto esa necesidad y esté acá, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes satisface alguna necesidad de algún nivel de acá, pero ciertamente las personas, como nosotros todos, vamos cubriendo estas necesidades y algunas ya las tenemos resueltas, ¿verdad? Y algunas ya las tenemos resueltas. Y nos quedamos con algunas y seguimos avanzando. No es que esto llegue hasta ahí, esto puede ir, se amplía, es casi infinito, digamos, ¿no? Uno va en búsqueda de nuevas necesidades de autorrealización, ¿ok? Y es ahí donde nace, digamos, el conocimiento que es importante que ustedes como empresarios tengan de sus clientes, porque sus clientes también tienen este tipo de necesidades. Y cuando se trata de empresas, bueno, esta pirámide no necesariamente es la que está, las necesidades que representa una figura empresarial, pero sí tiene que ver con ir conociendo qué necesidades tiene esa empresa.
En definitiva, en la medida de que ustedes tengan claro estos objetivos, tienen que tener presente de que ustedes, desde lo más básico hasta lo más sofisticado, ustedes lo que están ofreciendo son soluciones. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener claro, son soluciones. ¿Sí? A ver, desde el punto de vista, eh, desde la perspectiva, digamos, de la administración de empresas, existen distintos niveles de planificación o de objetivos de una empresa. Pueden haber objetivos estratégicos, que ahí básicamente apunta a objetivos que son de más largo aliento, ob- objetivos de más largo plazo, y objetivos más bien operativos, que son más de plazo. Lo estratégico señala que son planes que determinan cómo logrará la empresa o la organización su propósito, cómo competirá con éxito y cómo atraerá y satisfará a sus clientes para cumplir sus objetivos. Ejemplo, y aquí hay dos conceptos que en administración los enseñan y que tiene que ver con la misión y la visión. La misión es la declaración del propósito de la organización. En el fondo es como la razón de ser del por qué existe, ¿no? ¿Para qué estamos acá hoy? ¿Cuál es nuestra misión? Y la visión es lo que ve o lo que la empresa o la organización eh, desearía llegar a lograr en el futuro. ¿Ok? Esos son aspectos, generalmente a esto le llaman declaraciones estratégicas. Y las declaraciones estratégicas lo que sirven es orientar a una organización y a sus miembros. Es decir, generalmente las empresas ya relativamente grandes implementan esto a tal punto que incluso en algunos casos les solicitan que memoricen, digamos, las declaraciones estratégicas. ¿Por qué? Porque el colaborador o el trabajador o quien dirige la empresa tiene que tener claro cuál es la misión de la empresa, pero también tiene que tener claro en qué aporta él para el cumplimiento de esa misión. Y en el caso de ustedes, la invitación es tener claro cuáles son sus objetivos como empresa, ¿verdad? O cuáles son sus objetivos, porque la idea, fuera, salga. Porque la idea es que eh, ustedes también orienten a sus trabajadores o colaboradores para que para que les ayuden a cumplir con sus objetivos, ¿ok? Los objetivos operativos son planes que determinan cómo logrará la organización su propósito a nivel funcional. Ejemplo, aumentar el nivel de ventas online, distribuir a nivel nacional sus productos, disminuir los costos de producción. Bueno, todos estos objetivos operativos, en la medida que se van cumpliendo, sí o sí están aportando a cumplir y tienen que estar en ese sentido de la mano de los objetivos de largo plazo o de los objetivos estratégicos. Es decir, en la medida que yo cumplo aumentando los niveles de venta, distribuyendo a nivel nacional los productos, disminuyendo mis costos de producción, tendría que propender a cumplir con la misión y obviamente a ir avanzando en el cumplimiento de la visión. En ese sentido, es importante plantearle a ustedes de que cuando se trata de objetivos en una organización, eh, estos son dinámicos. En la medida que se van cumpliendo, pueden transformarse en otros con un mayor desafío y con otras características, digamos, pero avanzando en términos de cambios, ¿ok? No se justifica y no aplicaría que una misión nazca en un momento una empresa y si la empresa llegara a cerrar, pasaran 30, 40 años y siguiera haciendo la misma misión. Sería extraño, de alguna manera. Y lo mismo pasaría con la visión. Y eso es básicamente porque
generalmente las empresas de mayor tamaño van reformulando, van replanteando su objetivo estratégico, sobre todo cuando se generan cambios, ¿ok? Y eso ocurre incluso hasta a nivel de instituciones públicas. Cuando cambian de mando, digamos, cuando cambian los turnos de gobierno, se replantean, se reformulan sus objetivos, ¿ya? Lo que a veces no necesariamente es bueno, pero, pero se produce básicamente por el cambio de las personas que están ahí en relación a sus nuevas ideas, a su experiencia o inexperiencia. ¿Ok? Hasta acá, si van teniendo dudas, me van diciendo. Los objetivos de una empresa, la misión. A ver, eh, esto que está acá es una declaración de misión de una empresa. Eh, Patricio, dígame. Sí, mira, acá nos pregunta Osvaldo Zamorano, nos dice, ¿podríamos hablar de objetivos a corto y largo plazo o tiene que ser un solo objetivo? Eh, Dame un segundo. Ok, Sí, o sea, vamos al tiro. Generalmente, o sea, no generalmente, los objetivos estratégicos siempre son de largo plazo. Y largo plazo es mayor a un año. Los objetivos operativos son de corto plazo. Menores, iguales a un año. Si yo cumplo estos objetivos, estoy propendiendo a cumplir los de largo plazo. Ahí respondo la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? sí, dice que le quedó claro. Perfecto. Entonces, ¿alguno de ustedes se podría arriesgar a decirme eh, esta misión a qué producto o empresa corresponde? Perfecto. Esto es la declaración o una de las declaraciones de misión de Coca-Cola Company. Refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad. Si ustedes se han fijado en los comerciales que tiene Coca-Cola, apuntan a eso, a mostrar una imagen de optimismo y felicidad. Crear valor y dejar una huella positiva. Ese quizás no tanto, pero sí generalmente tiene mensajes eh, de esta característica, ¿no? Y en este sentido es re importante eh, las declaraciones de misión. Marcan un norte, establecen una tarea, una bandera, ¿ok? Y además también lo que genera al interior de las organizaciones, aun cuando sean de una o dos personas, es que se establece, comillas, como efectivamente una misión. Y la idea es cumplirla y no perdernos en el camino. Y para eso también sirve, para no perderse en el camino, ¿no? Yo me planteo una misión porque me va a generar un norte
y hacia allá es donde tengo que ir. Obviamente que si en el proceso, en el camino, yo voy identificando o voy haciendo correcciones, tengo que hacer las correcciones correspondientes y hacer los cambios necesarios y nuevamente transmitirlo, digamos, a la gente que está conmigo, a los clientes, a todo el mundo, porque esta misión que está declarada aquí alimenta a todo el mundo, desde los proveedores de Coca-Cola, los clientes, los acreedores, los dueños, a todos. A todos les genera una recordación, una memorización de lo que Coca-Cola se ha planteado cumplir. ¿Ok? O sea, sin temor a equivocarme, yo pienso de que si viajamos por todo Chile, yo diría que en todas las regiones vamos a encontrar Coca-Cola. Y estamos hablando de una muestra a nivel, solamente a nivel nacional. O sea, yo diría que de 15, ¿cuántas regiones son ahora? Son 16 regiones. De 16 regiones, yo tendería a pensar de que, sin temor a equivocarme, de que en el 100% de las regiones uno va a encontrar Coca-Cola. Y en eso yo podría ir apuntando y diciendo, ay, ok, entonces, ¿cómo puedo evaluar esta misión? ¿Efectivamente Coca-Cola cumple con refrescar al mundo? ¿Está en todo el mundo? ¿Estará en Cuba? Sí, está en Cuba. Efectiva, claro. ¿Qué dice ahí? Efectiva. Sí, claro. Entonces, de eso se trata un poco las declaraciones estratégicas. Acá hay un ejemplo por qué utilizar un presupuesto. Y acá ya nos arrancamos. A ver, déjenme ver, estamos ahí, sí. Y aquí entramos un poco. Y voy a seguir tomando el caso de Coca-Cola. Este es un artículo que si ustedes apretan acá, después cuando tengan la PPT, van a poder visitarlo. El 5 de marzo del 2020 dice, estas son las increíbles cifras del gasto en marketing y publicidad de Coca-Cola. Dice, los últimos 5 años ha ido, perdón, progresivamente aumentando su inversión y se ha dejado unos 20.000 millones de dólares en marketing y publicidad. Durante el año 2019 se estima que Coca-Cola gastó 4.200 millones de dólares. Ahí lo puse entre paréntesis lo que es más o menos a nivel de pesos. 333.270 billones de pesos. Y las ventas en términos de beneficio neto atribuidos de 8.920 millones de dólares, es decir, 8.089 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 39% en comparación con el año anterior. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque resulta que Coca-Cola, para poder lograr estas cifras, ¿verdad? Dispone de recursos, ¿verdad? Destinados a publicidad para lograr este efecto, para lograr estas ventas, estas metas. Ahora dice un incremento del 39%. No sabemos si ese 39% sobrepasó o no sobrepasó la meta. Pero lo que sí es importante tener claro de que Coca-Cola pierdan cuidado de que tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto anual o quizás puede tener un presupuesto plurianual eh, y que es un presupuesto de la Casa Central y que le exige a todas las unidades o centros centros de negocio que tiene a nivel internacional. Acuérdense que hay una casa central y tiene distribuido por todo el mundo, digamos, sus distribuidoras con sus gerentes regionales, ahí les coloca nombres, CEO, no sé, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son sus objetivos y cómo lograrlos? ¿Ok?
acá tenemos 1, 2, 3, 4 figuras y al medio obviamente está el objetivo. Para cumplir esos objetivos y cómo lograrlo, tiene que cumplir ciertas características, ¿sí? Cuando yo coloco acá una wincha de medir, ¿a qué característica se referirá respecto a plantear objetivos? ¿Qué característica tendría este objetivo? Les pregunto a ustedes. Perfecto, que sea Eso, medible. sí. ¿Y por qué es importante que sea medible? ¿Por qué será importante que sea medible? Perfecto, para poder controlarlo. ¿Y controlar qué es lo que era? Lo vimos anteriormente. Era una de las tareas del administrador de negocio o de una empresa. Y esta figura de acá, ¿a qué característica se referirá? Quizá un poquito más difícil, ¿ah? Pero en el fondo yo se las voy a decir. Esta es que la meta tiene que ser alcanzable, es decir, real, ¿sí? Desafiante pero real. Y esta otra de acá, donde están los anteojos, ¿qué características tendrá que ver con esta? Por acá dicen que es visión, según lo que dice Gustavo. Los anteojos es visión. Mira, La ampolleta de Smart. claro, de aquí tiene que ser medible, desafiante, real y acá específica. A eso se refiere. De esa forma, nuestros objetivos se pueden lograr. Tienen que ser medibles. ¿Para qué? Ya lo dijeron, para poder controlarlo. En la medida que yo voy controlando, voy sabiendo si tengo que hacer alguna acción, tomar alguna decisión para poder reforzar las acciones y seguir avanzando, eh, o efectivamente confirmar de que lo planificado va resultando de acuerdo a cómo se estableció. Ok. Cuando aparece este hombre con esta bandera acá, es que efectivamente los objetivos tienen que ser un desafío. No puede ser que si nosotros vendimos el año 2019, vendimos 10, nos planteemos como meta vender 8 o 7 o 6. Ahora, ¿cuál sería la excepción? ¿Cuál podría ser la excepción? En el caso de un retroceso de objetivo, yo creo que no es muy admisible. Lo que sería admisible sería mantener quizás la meta y por lo tanto no planificar un crecimiento, sino que una mantención, que, que es el caso de la pandemia. Yo aspiro, dado el contexto de pandemia, a mantener mis ventas, a mantener mis clientes, a fixar mis clientes. ¿Ok? Y ahí los objetivos obviamente van a tener que
cambiar de dirección y nos vamos a tener que evocar, ¿verdad? Ahí los objetivos estratégicos se tienen que quedar stand-by o quedarse quietos, porque dado el contexto que nos afecta, vamos a tener que reformular los objetivos de más corto plazo para atender las necesidades de nuestros clientes y ver que primero no se nos vayan, segundo, de asegurarnos de que nos sigan pagando, porque si eventualmente estamos dando crédito, la pandemia nos afecta a todos, a proveedores y a los clientes también. Entonces, no voy a estar cobrando cuando ellos también no le han pagado. Entonces, obviamente, ahí ayuda mucho la confianza y obviamente el tino que vayan a tener con clientes. Obviamente, ustedes, eh, la idea es poder llegar a acuerdos de manera pacífica, como dicen por ahí los abogados, de manera extrajudicial, ¿no? Y tratar de mantenerse en el tiempo. ¿Ok? Así es que esos son los objetivos que uno, o las características de los objetivos que ustedes tienen que ir planteándose, o al menos asegurarse de que vayan a estar dentro de estas características. Ok. Vámonos ya al concepto de presupuesto, ¿ya? El presupuesto conceptualizado en forma amplia es una herramienta de dirección. Si se fijan, el concepto está muy relacionado con lo que era el proceso de planificación, ¿ok? Es una herramienta que nos permite tomar decisiones. Y aquí nos está diciendo de que el presupuesto es una herramienta de dirección que tiene como principal objetivo o objeto prever, coordinar y controlar en cifras monetarias el desarrollo de la actividad futura de una empresa durante un periodo. Puede ser un mes, bimestre, trimestre, semestral, anual. Ahora, es claro desde el punto de vista de coordinar y controlar en cifras monetarias. Generalmente, ¿dónde creen ustedes que está situado el presupuesto? ¿En qué función de las funciones administrativas de una empresa? ¿En producción? ¿En administración? ¿En comercialización? ¿En gestión de recursos humanos? ¿Dónde? ¿En la función financiera? ¿Dónde creen ustedes que se sitúa el concepto de, eh, de presupuesto? Por acá Administración dice, y finanzas. sí, por acá Flora nos dice planificación financiera. Claro. A ver, en estricto rigor, el presupuesto es una herramienta de dirección. No nos dice que es una herramienta exclusivamente de la función de administración. Se aplica en todas las áreas o en todas las funciones. Generalmente existe un presupuesto de la empresa y a partir de ese presupuesto hay subpresupuestos dependiendo de las áreas o funciones que tenga la empresa. Si la empresa tiene el área de comercialización, bueno, el presupuesto de esa eh, asigna a esa área un presupuesto anual para que cumpla su objetivo. Y esos presupuestos son alimentados por la misma área. A ellos se les solicita proveer de esa información para efectos de consolidar el presupuesto de la empresa. ¿Ok? Entonces,
Y la idea es poder ir controlando, y ahí en ese sentido, el gerente de administración y finanzas o el gerente de finanzas, en reunión con el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, o el gerente general de la empresa, van llevando el control de la ejecución presupuestaria, obviamente, de los distintos presupuestos que tiene la empresa. ¿Ok? Acuérdense que los presupuestos, como dice ahí, es prever, coordinar y controlar en cifras monetarias el desarrollo y la actividad futura de la empresa en un periodo de tiempo. ¿Va? De eso se trata. Dice, en resumen, podemos señalar que los resultados de la gestión de los negocios se muestran en los estados financieros. Entonces, los presupuestos son los estados financieros proyectados, los cuales serán expresiones formales de los planes administrativos que abarcan toda la área o fases de operaciones de esa. Esto es exactamente lo que yo les señalé y les dije, es que puede haber un presupuesto, ¿verdad? O un plan presupuestario de las distintas áreas que tiene una organización. Y de ahí generalmente son las peleas cuando de pronto el área de comercialización o dependiendo de pronto operación le dice a finanzas, oye, ¿sabéis qué? Necesito cambiar esta máquina. Weón. Y el encargado de finanzas le dice, sí, pero no hay presupuesto. Oye, pero es que hay que producir, porque hay que producir, vamos a hablar con el gerente general. Habla con el gerente general, presentan un proyecto, pero tenéis que justificarlo, pero más recursos no existen, ya no hay. O si quieres quitarle presupuesto a otra unidad, tendrías que conversarlo con la otra unidad o con la otra gerencia. ¿Se fijan? Entonces es ahí, y generalmente el malo de la película en una empresa, el encargado de las platas, de administrar, digamos, los recursos. También tiene otros nombres, pero generalmente es la parte financiera. Ya. Acá, un ejemplo muy simple de lo que es un presupuesto de venta. Está por la característica, aquí si se fijan, está ¿por qué unidad de tiempo? Trimestre. ¿Ok? Entonces aquí estas son ventas presupuestadas en unidades. Están suponiendo, ¿verdad? Aquí hay, si se fijan, hay un incremento. Sí, de 5.500 ventas en unidades, va aumentando 500, después 1.000 y 1.000. Se repite acá, ¿verdad? Aquí aumentos. Si yo pensara que esto es enero, o sea, el primer trimestre del año, eh, efectivamente hay un incremento menor que el incremento que se proyecta o se planifica del segundo trimestre hacia el tercero. Y se mantiene esa proyección de ventas de unidades. El precio eh, no tiene fluctuación los primeros 2 trimestres y aumenta solo en 1 peso en el tercer y cuarto trimestre. ¿Ok? Acá hay una multiplicación y lo que hace aquí generar cuáles son las ventas brutas, digamos, del año valorizadas, ¿verdad? Se incorpora dentro del presupuesto, en este caso de ventas, el concepto de descuentos de ventas y devoluciones. Esto obviamente debe responder a la experiencia que tiene la empresa, ¿verdad? Respecto a el comportamiento de los descuentos, y eso tiene que ver con conocer a sus clientes y también conocer las características de los productos, ¿verdad? Porque este concepto de devoluciones
no deja de ser importante, digamos, de considerar o de analizar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando existe el concepto de devolución, responden obviamente a una causa. Yo tengo que ver por qué está considerado en el presupuesto de ventas este concepto de devolución. Porque si está considerado un presupuesto de ventas para un periodo, es porque hay una condición que genera estas devoluciones. Y a medida que yo lo tengo controlado o identificado, podría llegar a controlarlo, sobre todo si es que depende de mí. ¿Ok? Si las devoluciones responden más bien, y aquí es importante saberlo, es que si es que yo los productos que estoy vendiendo acá, los estoy vendiendo en un supermercado, y producto del consumo que se genera al interior del supermercado y dejan los envases ahí y me los devuelven, aquí, ahí en ese contexto no tengo mucho que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, porque quien pone las reglas del juego ahí es el supermercado. Y el supermercado dice, mira, si tú me mandáis, o sea, si aquí te consume, se roba, qué sé yo, los productos, ustedes asumen esa pérdida. Y nosotros se los entregamos como devolución. Ok. Y aquí hacen, obviamente, el neteo, digamos, o el resultado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se podría ver en, eh, en esta tabla? ¿Qué otra cosa identifican ustedes de lo que hemos visto? Hay un aumento en todo, en todo. Si uno quisiera ver desde el punto de vista de revisión de escenarios, digamos, podría ser un escenario optimista o pesimista, o puede ser un escenario normal. Eso va a depender un poco de cuál es la realidad de la empresa. Pero para saber la realidad de la empresa tendría que analizar la historia, ¿sí? Y en ese sentido, cuando uno hace un presupuesto o presupone un nivel de ventas en el futuro, eh, la primera base de información es la historia. En la medida que yo tengo claro y tengo registro de la historia, yo puedo con mayor facilidad proyectar o planificar o presupuestar, en el caso de la lámina, digamos, en este caso, ventas, ¿sí? Y, y nuevamente, y acá, y teniendo claro cuáles son mis costos, puedo establecer beneficios. Claro, porque en el fondo, si yo hago un presupuesto de venta, tengo que tener claro también cuál va a ser el presupuesto de compra asociado, el presupuesto de gasto asociado, y el presupuesto de consumo asociado. ¿Se entiende? Entonces, porque son un conjunto de presupuestos los que de alguna manera me va a permitir lograr este presupuesto de venta. Y por eso se presenta como el primer presupuesto en el sistema presupuestario propiamente tal, digamos. Se parte por el presupuesto de ventas. A partir del presupuesto de ventas, ustedes empiezan a elaborar los presupuestos asociados a los egresos
que van a tener que incurrir a efectos de lograr esas ventas, pues proyecciones de venta. ¿Se entiende? Y aquí es importante nuevamente ser majadero con respecto a que tanto el manejo de la información relacionado con costos eh, o egresos de lo que ustedes venden, comercializan, o prestan servicio o producen, es importante tener los registros. En la medida que ustedes tienen los registros de sus comportamientos, van a identificar cómo el comportamiento o la evolución de los precios de esos productos. Porque lo más probable es que si alguien de aquí trabaja en madera, sabe que la madera cada 15 días aumenta de precio. O si alguien trabaja en metal, sabe que ese metal eh, cada una semana aumenta el precio. Yo recuerdo en una de las conversaciones, una emprendedora, digamos, ¿se acuerdan que ella venía si mal no recuerdo, de Venezuela? Sí. Ella decía que lo más complejo era prestar el servicio, o sea, era mantener que se durara, porque era tal la inflación que hoy día yo podía decir que el presupuesto, por ejemplo, un presupuesto no sé, de un mueble vale 10 y ya en 2 horas más, dado los costos o dado la inflación, valía 30. Iba para atrás, iba a pérdida. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de los presupuestos? Obliga a la administración a fijar los objetivos y metas en forma anticipada, con dispositivos de control que permite evaluar la gestión administrativa y planear mecanismos que permitan mantener la característica de flexibilidad de los presupuestos. Asegura la coordinación entre las unidades de la empresa. Establece que exista una estructura organizacional definida y acorde con los objetivos que se quiera lograr. Facilita la asignación eficiente de los recursos. A ver, vamos viendo qué significa cada una de estas cosas, de estos puntos, y cómo nosotros lo podemos aterrizar a la realidad a la realidad de las empresas, de sus empresas. Cuando hablamos de obliga a la administración a fijar los objetivos y metas de forma anticipada, es que, en definitiva, si usted quiere hacer un presupuesto de ventas, por ejemplo, eh, usted dice, mira, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer un presupuesto de venta, pero yo necesito que me digan cuáles son los objetivos que ustedes ven que podemos cumplir para el próximo año. Y quiero que se planteen metas y me lo tienen que enviar. A partir de eso yo voy a definir, digámoslo, el presupuesto. Entonces, si nosotros tenemos colaboradores o si nosotros mismos somos multifuncionales, uno, antes de establecer presupuestos, yo tengo que definir van a ser mis objetivos. Acuérdense, la característica para poder planificar, yo tengo que tener primero claro mis objetivos. Y acuérdense que planificación, o sea, presupuesto viene de planificar, porque yo presupongo algo que va a ocurrir en el tiempo, en el futuro. ¿Ok? Por eso yo planifico. Entonces, primero tengo que definir cuáles van a ser mis objetivos. ¿Sí? Eh, ok. Contiene dispositivos de control que permiten evaluar la gestión administrativa y planear mecanismos que permitan mantener la característica de flexibilidad de los presupuestos. A ver, los presupuestos rígidos existen, sí, pero si un presupuesto es rígido en una organización, en una empresa,
se genera una contradicción respecto a los procesos dinámicos, digamos, del negocio con su entorno, con sus clientes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la planificación o los presupuestos, sí o sí, tienen mecanismos que permitan evaluar el avance de esto. En la medida que ustedes van estableciendo controles, seguimientos, ustedes van viendo el comportamiento. Y a veces incluso, creo que eso es objetivo, ustedes van a hacer ajustes a la planificación. Y eso es válido, absolutamente válido. Toda planificación es dinámica. Si lo importante es que se haga de manera oportuna. No es lo mismo hacer una modificación de la planificación, supongamos un horizonte de evaluación de un año. No es lo mismo hacer la gestión, el cambio en el primer trimestre que en el tercer trimestre, porque quizá ahí, por, por mucho que nos hayamos dado cuenta, nos dimos cuenta tarde, y por lo tanto el tiempo para poder reaccionar o generar algún cambio que modifique o que nos permita llegar a cumplir la meta son más difíciles. Por eso en ese sentido, la teoría en ese sentido lo que apunta es que efectivamente transmitir ciertas técnicas, ciertos conceptos que son relevantes, pero en la realidad es la oportunidad la que permite generar o permite tomar decisiones que sean más eficientes o más eficaces, como lo quieran llamar. ¿Ok? Obviamente siempre hay pormenores y esos pormenores siempre van a ocurrir y siempre van a acontecer, ¿verdad? Y por eso es importante la planificación y la experiencia que se pueda tener en un negocio. En la medida que ustedes tengan experiencia, ustedes pueden prever esos imponderables. Y esos imponderables, no sé, van a depender dependiendo del rubro. ¿Se acuerdan de la señorita que tenía la empresa? Ella era una broker, digamos, de servicios para la empresa agrícola. Eh, eh, pues bien, ella, o dentro de lo que tenía como propuesta de valor, era que era el conocimiento del rubro. Y conocimiento desde el punto de vista de que en el rubro agrícola hay ciertas temporadas, hay ciertas estacionalidades, ciertos requerimientos que responden, digamos, a la realidad agrícola. Y eso ella lo conocía junto con su marido. ¿Ok? Dice, asegura la coordinación entre las unidades de la empresa. Yo diría que esta cosa, desde la empresa más grande hasta la empresa más chica, generalmente es difícil, aun cuando no debiera serlo, porque se supone que en una organización, en una empresa, todos tienen que aportar el cumplimiento de los objetivos de la empresa, todos. Y para eso no debiera ni siquiera existir el concepto de coordinarse, debieran hacerlo por forma natural, porque son un sistema y los sistemas confluyen, se interactúan para poder lograr un resultado. Y ese resultado es subsistir en un entorno. O- El cuerpo humano tiene una serie de órganos, ¿verdad? Y resulta que parece que son contados los órganos en los cuales nosotros podríamos vivir sin ellos, digamos. Hay algunos que son más vitales, pero ¿no? Que en el fondo, si es que no lo tenemos, no podemos seguir viviendo, digamos. Pero en general son todos importantes. Tienen un nivel, todos son necesarios, salvo, algunos dicen por ahí, salvo la apendicitis, o sea, la apéndice. Eh, entonces, la coordinación, y cuando hablan de unidad, estamos hablando de las funciones. Es decir, financiero tiene que estar integrado o incorporado, coordinado con lo comercial, tiene que estar coordinado con los recursos, con la gestión de recursos humanos, tiene que estar coordinado con lo que es operación. ¿Sí?
Entonces, tiene que haber una coordinación. Establece que existe una estructura organizacional definida y acorde con los objetivos que se quieren. Bueno, esto que está acá, y eso ustedes ya lo saben, en una empresa eh, existe, bueno, generalmente va a salir medio feo, pero bueno, cuando hablamos de una estructura organizacional, en el fondo estamos hablando de una estructura, literalmente, que nos permite gráficamente identificar qué cargos tiene la empresa, eh, cuáles son los nombres de esos cargos, ¿verdad? Los nombres de las personas que llenan esos cargos. Este es un organigrama medio feo, pero bueno. El que está aquí con línea segmentada es el contador. Generalmente las empresas más chicas tienen contadores externos, pero que sea externo o interno va a depender un poco del volumen de la empresa, del tamaño de la empresa. ¿Ok? Los supermercados generalmente, que manejan una cantidad impresionante de productos, generalmente tienen contadores internos, ¿no? Y eso también ocurre en planta y qué sé yo. Cuando se trata de empresas más pequeñas, los contadores son más bien externos, es decir, no nos prestan servicio, ¿no? No están contratados por la empresa, ¿ya? Entonces, cada una de estas áreas, y aquí, por ejemplo, podría haber otra área más, ya, pero ya me está quedando feo. Podría ser una gerencia de operación, una gerencia comercial, ¿ok? Y aquí nosotros vamos identificando dentro de la empresa una estructura organizacional con áreas, con responsables, y cada una de esas áreas va a tener objetivos, ¿verdad? Que lograr. Y obviamente esos objetivos se logran con recursos. Y esos recursos son los presupuestos que se le asigna desde el área financiera, ¿verdad? Para que lo administren y para que lo cumplan en el periodo para efectos de lograr los objetivos de la empresa. Así es más de simple, digamos. Y la última ventaja de los presupuestos es que facilita la asignación eficiente en los recursos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que genera, digamos, esa ventaja? ¿Por qué creen ustedes que genera la ventaja de ser eficiente con los recursos? O más bien, díganme, ¿por qué, a qué nos referimos con ser eficiente en los recursos? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Les explico? La eficiencia ser eficiente con los recursos quiere decir de poder lograr los mismos resultados utilizando menos recursos. ¿Ok? Y en ese sentido, el presupuesto lo que hace es, en función de la historia, del comportamiento de, eh, histórico, digamos, de la empresa, ¿verdad? Proyecta y dice, ¿sabes qué? Pero vamos a hacer una cuenta. Vamos a suponer de que efectivamente vaya a necesitar menos recursos para lograr el objetivo. ¿Lo puede hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Y vamos a evaluar en el primer trimestre cómo te va. Si vas bien con lo que planteaste, lo planificaste, quiere decir que efectivamente vais por buen camino. Y el segundo trimestre hacemos el otro control. Si ahí efectivamente no pudiste lograr, ok, te inyectamos un poco más de presupuesto para ir avanzando. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las limitaciones de perdón, ¿cuáles son las limitaciones de los presupuestos? Dice, los presupuestos son una estimación aproximada de lo que traerá el futuro.
pero no es una medición exacta. Por lo tanto, no debe pensarse en ellos como algo estático, sino como un instrumento de planificación muy flexible. Dice, los resultados no se obtendrán por el solo hecho de presupuestar. Los resultados se obtienen cuando el presupuesto comience a ejecutarse. El presupuesto es un medio para conseguir fines y no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, no es un sustituto de la administración, es solo una herramienta de apoyo. ¿Se entiende estas limitaciones? ¿Me escuchan? Ahí aparece un correo, no entendí mucho. Claudio, los correos se enviarán. O quizá eso es interno. Disculpa. Perfecto. Mira, cuando se plantea, dice, los resultados no se obtendrán por el solo hecho presupuestar. Cuando hablamos de presupuestar, quiere decir de planificar. Los resultados se obtienen cuando el presupuesto o la planificación comienza a ejecutarse, es decir, cuando ya se empieza a desarrollar. ¿Se entiende? Porque yo antes, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Perfecto, ok, cool. ¿Ya? Clasificación de los presupuestos. Aquí vamos a analizar algunos presupuestos. ¿Ya? Hay presupuestos de capital y presupuestos operativos. Los presupuestos de capital, que dice acá, se refiere al establecimiento de los flujos ocasionados por un proyecto específico de inversión, buscando evaluar la viabilidad y conveniencia financiera del mismo proyecto a través de la medición de indicadores tales como la tasa interna de retorno, que en el fondo es como una tasa de rentabilidad mínima, digamos, exigible a un proyecto, o el valor actual neto. Ya. A eso se refiere con presupuesto de capital. Y un poquito más adelante vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Y los presupuestos operativos, vimos uno, presupuesto de ventas. Después están los presupuestos de producción. Después están los presupuestos de costos. Después están los presupuestos de gastos. Y después tenemos lo que se llaman los estados de resultados proyectados. Perfecto. Lo que pasa es que el presupuesto, en definitiva, es una planificación de una actividad de la empresa, pero está relacionado con acciones o con unidades monetarias. Vale. Ok. El presupuesto de capital. Vamos a explicar este someramente para que tengan claridad con respecto a lo que, a qué se refiere. Dice, permite evaluar si un proyecto de largo plazo en activos fijos generalmente nos puede ser rentable, para lo cual se utiliza el concepto de valor actualizado neto, es decir, actualizado a una tasa de interés exigible a los flujos futuros. El valor actual, es decir, no neto, es igual a la inversión inicial, es decir, cuánto es lo que necesito para poder financiar el proyecto, menos los flujos que genera el proyecto durante el tiempo o durante el periodo de evaluación del proyecto, que es generalmente mayor a 3 años, hasta 10 años, ¿sí? Eso va a depender un poco del rubro del proyecto.
Por ejemplo, un proyecto de fuerza, no, un proyecto de tala de bosque. Obviamente el horizonte de evaluación es mucho mayor que el proyecto de, eh, por ejemplo, de un edificio, de la construcción de un edificio habitacional. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente tengo que plantar los árboles primero, tengo que esperar alrededor de 15 años para que crezcan y recién ahí yo los puedo talar y los puedo transformar, digamos, en algún insumo. Y ahí siempre voy a tener, digamos, voy a poder generar los beneficios, ¿ok? Pero antes más bien lo que tengo son más bien gastos, ¿no? Lo mismo ocurre con las empresas mineras. Los que son de Antofagasta lo podrán evidenciar. Efectivamente, ahí son inversiones de largo plazo, obviamente que están vinculados con convenios, contratos, digamos, con los dueños de esa tierra, ¿verdad? Y, y a partir de eso tienen una vía, digamos, tienen un horizonte de evaluación y de hecho incluso tienen una vía útil. Y entiendo que las empresas mineras, una vez que se cierra, digamos, la mina, tienen que dejar el lugar tal cual como lo habían encontrado. Sin el mineral, sí, obvio, obvio. Pero desde el punto de vista de impacto ambiental, tienen que hacer una serie de inversiones para dejar sin ningún tipo de residuo afecte, digamos, al terreno, al territorio. Y el valor actual neto es la inversión inicial, lo mismo que la anterior, lo mismo que se restan los flujos del proyecto, es decir, cuánto es lo que genera el proyecto, pero con la distinción de que se actualiza a una tasa de interés. ¿Sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos de flujo futuro de un proyecto. Esto es de una masandería. Ustedes saben mi gusto por la marraqueta. Entonces, aquí yo tengo la inversión inicial, por ejemplo. Me voy a ir aquí para que lo vayan viendo. Aquí me consideré la inversión inicial de masandería. Coloqué máquina de masandería, horno, vehículo, gasto de puesta en marcha, gasto de gestión administrativa, ¿verdad? Todo esto obviamente se cuantifica y me da una cantidad de 123 millones como inversión inicial. También cuantifico lo que son los gastos de administración y ventas que están relacionados con arriendo, sueldo, teléfono, internet, otros. Eh, Tengo una tasa de interés anual del banco de 75. Mis expectativas de rentabilidad son de un 3% y un promedio sería un 2,38% de rentabilidad. Tengo acá también los datos de los costos variables o los costos directos, digamos, directos e indirectos de fabricación eh, de un kilo de marraqueta, ¿sí? Que llega a 926 pesos, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo ya como mi hoja de cálculo y lo que hago es hacer el flujo futuro, ¿sí? Entonces, fíjense, yo estimo que, y aquí hago kilos anuales, son kilos anuales. Esto aproximadamente lo tomé, digamos, de un artículo donde señalaba que una masandería para ser rentable eh, tendría que vender diario 500 kilos. ¿Ok? Entonces esto si lo amplificamos, digamos, para llevarlo anual. Y a esto le agregué una tasa de crecimiento por próximos 5 años de un 10%. ¿Sí? Eh, El precio de venta lo tomé de precio de mercado a 1.490 y también le apliqué la misma tasa de crecimiento, ¿ya? Las ventas me dieron lo que aparece aquí, ¿verdad? Eh, eh, y los costos directos e indirectos de producción, que en el fondo es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Por la cantidad de kilos anuales y me da eso.
Y el margen de contribución, ese es el que me da, ¿ok? En los 5 periodos me dio positivo. A eso le resto los gastos de administración y venta, la depreciación maquinaria, que son gastos no desembolsables. En el fondo no son gastos que uno vaya haciendo o vaya teniendo una cuenta, digamos, o la vaya pagando. Sí, efectos de la determinación del flujo del proyecto, se lo tengo que restar. Y en el fondo puede ser la maquinaria, eso, el servicio de impuestos internos establece, digamos, los porcentajes por tipo de activo, ¿ok? Y puede ser un porcentaje. Acá se hizo un ejercicio muy simple, se tomó todos los activos fijos, se por 5 y se un parámetro general. Si se fijan, de hecho, el mismo aquí estamos operacional, el primer periodo o el primer año nos da negativo, ¿verdad? Y y acá se produce reverso, digamos, de la depreciación. Así como lo tuve que restar, lo tengo que reversar y lo sumo. Y resultado antes de impuesto me da 4.450.000 y ese es el resultado antes de impuestos. Aplico el impuesto a la utilidad, que es un 27%, y ya, obviamente cuando hay utilidad se genera. Si hubiese pérdida, acá no se aplica. Y me da una utilidad o pérdida de lo que aparece acá. Estos que están acá son los flujos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los flujos que genera el proyecto con la inversión con lo que, perdón, con lo que se proyecta, digamos, de este negocio. Y si yo llevo los flujos y la inversión inicial, si se acuerdan, eran 123 millones, y aquí están los flujos. ¿Ah? Si utilizo la tasa la tasa del 2, y tanto, que era el promedio, me da un valor actual, sin descontar la tasa de interés ni nada, de 265 millones. Esto desde el punto de vista de la técnica, ¿qué me está diciendo? De que este proyecto, ¿verdad? La suma de sus flujos es mayor que la inversión. Ya es favorable, ¿sí? Y de hecho uno pudiera decir, ah, mira, ¿sabéis qué? En tal periodo, si yo tengo 123 millones y saco la cuenta, ya entre el cuarto año, no, a ver, mentira, en 3 años y 2 meses, 3 meses, podría versión inicial. Y ya el resto es beneficio, ¿no? Ahora, si hago el mismo ejercicio, pero lo actualizo a la tasa de interés, o más o menos a la expectativa promedio que tenía de ganar, obviamente que el valor actual baja, ¿verdad? Pero es porque básicamente lo desconté. Y el TIR, que es la tasa interna de retorno, básicamente me dice, mira, es un 34%. Si yo considerara esta tasa, esta tasa, yo considerara un 35%, eh, el BAN, en el caso del BAN, en este caso, el 25%, perdón, voy a tener utilidad. Si yo considero la tasa de un 38%, mi BAN sería igual a cero, ¿ok? Ahora, esto es un ejercicio simplemente para que ustedes entiendan de que cuando hablamos de presupuestos, y el presupuesto tiene que ver también, tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Yo presupuesto mis ventas para el próximo periodo en tal cantidad, ¿ya? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Por qué dice utilidad o pérdida? Es Eso. puede ser los dos resultados, darse utilidad o pérdida.
Es básicamente eso. Sí. ¿Ya? Vamos viendo. Sistema presupuestario. El sistema presupuestario, ¿qué hora es todo esto? 5:30. Pato, Patricio, amigo, estimado Sí, Pato, dime nomás, dime. si quiere abrimos el Sí, acá micrófono, estamos. pues ya estamos como en la hora. Ya, pues. ¿Sí? Si Sí, alguien quiere, le interesa preguntar, consultar, exponer como experiencia, cómo lo realizan ustedes, si aplican o no aplican presupuesto. eso. Y se adapta a su realidad, Sí, claro. cómo puede mejorar Cómo eso. lo vamos aterrizando? Claro. Vamos a ver si hay alguien ahí. De hecho, estaba pendiente nuestro amigo de apellido Don Silva, Carlos. Carlos. Espera. Carlos parece que no está Carlos. ¿No, No, no llegó? no. No hay ni preguntas, consultas ni nada. Avancemos. O Claudio Rosales ahí, no sé, Claudio, que llegó motivado hoy día. Podemos abrir ahí el micrófono. Claudio, ¿estás por ahí? Claudio Rosales. Don Claudio Rosales. Hola, hola. Ya, Claudio, ahí vamos a abrir el micrófono. Bien, pero estos micrófonos se cerran. Ahí estás al aire. Hola, Micrófono se Claudio, cerró. ¿puedes hablar? Sí, lo que pasa es que yo llegué tarde Claudio, al Hola, evento. ¿cómo ¿Me escuchan? estás? sí, perfecto. Sí, te escucho. Bueno, y quedé un poco atrás en el contenido. Bueno, yo ya había visto esto, yo igual estuve en INACAP en un momento y me pasaron algo similar. Ujú. Actualmente quiero poner una tienda de bicicletas, o sea, el proyecto que estoy trabajando ahora, aparte de ¿Ya? otros que estoy realizando, y en realidad lo voy a empezar a aplicar de esta forma porque quiero que me vaya bien en realidad desde el inicio. Entonces, es como una fórmula para proyectar lo que vamos a realizar. Más que nada eso como experiencia de lo que Eh, estaba haciendo. Anteriormente no lo he hecho así. Claudio, una consulta. ¿Y tienes experiencia con talleres de bicicleta? ¿Has trabajado ya antes? O sea, practico ciclismo como unos 20 años y sé reparar bicicleta, Ajá. tengo conocimientos de mecánica y Ya, de forma como informal vendí productos de bicicleta hace como unos 5 años atrás, 4 años. ya. Me fue muy bien, pero Bueno, no supe formalizar el negocio. y, y por qué? ¿Y qué topaste, digamos, en la formación? Es que lo que pasa que con un amigo que fue al país, él compraba y me enviaba y así lo fuimos vendiendo. Teníamos ¿Ya? un acceso al costo del producto muy bueno, pero ¿Ya? él nunca, porque queríamos hacerlo de a dos. Y de a dos ahí fue el problema porque él estaba fuera del país, en formalizarlo era como un atado. Entonces, como éramos dos, y dije, ya sabes que mejor vendamos todo y no trabajemos más. Pero al final ahí perdí el contacto y no se realizó. Pero ahora tengo otro aliado y voy a ver si resulta esta vez. Ya, ya, perfecto. Sí, Y eso más que nada. sí, porque No ahí, sé apagar ni prender sí, el no. micrófono, la verdad. Ah, No sé apagar y prender el micrófono en esta aplicación. perfecto. Arriba hay un botoncito que dice silenciar.
O quizás Patricio te puede silenciar también. No hay problema. Sí, sí, yo te puedo silenciar, Claudio, no hay problema. Lo que pasa es que acá, claro, tú no puedes llegar y abrir, y se lo comen, bueno, la mayoría lo saben, no puedes Sí. llegar y abrir el micrófono. Esta plataforma es Ujú. cerrada, o sea, si no, imagínate, hay mucha cantidad de participantes y claro, te generaría ahí un desorden. Así que por Ah, eso, no, ya, ya pues, así ya que supe entrar el botón. sí, cualquier cosa, Claudio, por el chat. Ahí siempre estoy mirando el chat. Así que bienvenido, cuídate. Chao, chao. Ya. Muchas gracias. Chao. De nada, de nada. Eh, No sé si alguien más ok. quiera comentar. Ujú. Vamos a ver si hay alguien. Si alguien ha Pedro González, utilizado no sé alguna si vez un está. Yo, presupuesto, aquí, Osvaldo, sí, don Osvaldo Alberto Zamorano. Antonio Zamorano Rodríguez. Yo. Eso, vamos por él. Ya, Osvaldo, al aire. Hola, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo está? Perfecto. Bien. Primero agradecer, estaba muy bueno el curso anterior y el de día. ¿Escuchan? Sí, Ya, se le escucha. me dieron bastante tarea. Mira, yo hace como unos 3 años estoy con un proyecto hidropónico. Empecé vendiendo Ah, bien, como, bien, bien. o sea, plantando como 10 lechugas. Después pasé a Ya. 50, 100. Ahora este año empecé con 200, no, el año pasado 200 y ahora me tiré con 400. ¿Y en Pero cuánto tiempo eso? no, yo llevo con esto como 3 años, he ido lento porque era más que un hobby y recién el año pasado Ya, formalicé. Y con el tema de la pandemia perfecto. también me ha costado harto, po. Sí. ¿Y cómo lo ha hecho Saco para la todo lo distribución? que... No, saco permiso de empresa, po. Perfecto, perfecto. Sí me Súper bien. choca un poco los insumos, traer las cosas que se atrasan más, o sea, demora más tiempo. Los tiempos son más lentos. Estoy pidiendo más tiempo a que me lleguen a Sí, tiempo las cosas. sí, claro. Sí. Bueno, Así que en eso eso que estoy, usted pues. ha hecho, eso es lo que usted está haciendo, se llama presupuesto de compra y que no necesariamente tiene que ver solamente con la parte monetaria, sino que también con el tiempo. Sí, sí. Sí, por eso hay varias cosas que tú Cuando comentabas uno y puede, que yo lo, sí, lo está aplicando. claro. O sea, no lo tengo volcado en un papel, en un Excel, nada, pero No, instintivamente yo no, lo estaba haciendo. exacto. De hecho, a mí me pasó, pagué el noviciado cuando era muy joven, como yo hacía, tuve un taller de muebles etruscos y, y como yo trabajaba con microempresarios y no tenía mucho tiempo, porque yo estudiaba además, se tenía el negocio y tenía que ir a hacer asesorar a microempresarios, entonces lo que hice es que gran parte de la producción la externalicé con algunos microempresarios que yo conocí que se dedicaban 100% a fabricar los muebles. Y, y yo como siempre parto del principio de buena fe, yo llegué y le pasé la plata anticipado de un proyecto que me pidieron y le dije, ya compadre, lo necesito para tal fecha. Ya, listo. Y como yo andaba por terreno, lo pasé a buscar. Dije yo, oye, día viernes paso a verlo para después venir a buscarlo el día sábado. Y me mira y me dice, chuta, me dice, sabes que no he hecho nada, weón. Pero ¿cómo? Si te pasé la plata. Y me dice, no, ¿sabes qué, weón? Pues a la firme tenía, tenía un pedido atrasado y usé la plata para comprar eh, materiales y ya cumplí con el otro y puta, sorry. Y no sacaba nada con enojarme. Tenía que cumplir al otro día. Así que partí con él a la barraca,
compramos el material y nos quedamos hasta como a las 3, 4 de la mañana haciendo los muebles. Y, ¿Y qué significó eso? Que no me tuve que despintar de ahí hasta que los terminara. Sí, sí, Entonces, cuesta bastante moraleja, el empiezo. exacto. Moraleja, y esa cuestión no la enseñan en ninguna parte. Hay un dicho, al pie, Como bien ¿cómo era? dijo, Al pie del ganado, sí, de- al pie al del pie del ganado amo engorda. engorda el ganado. Exacto, al pie del amo engorda el ganado. Es así, es Eh, así. Y uno va aprendiendo también. Y ahora uno, claro, y en los negocios uno también le va transmitiendo eso de repente a los hijos, que sé yo, entonces los hijos ya después van sabiendo también cómo es el negocio, que van conociendo los clientes, van conociendo a los proveedores, saben cuáles son las mañas. Bueno, en todo orden de cosas también ocurre. Pero, sí, pero sí, efectivamente lo que usted nos cuenta son los ajustes que uno va aprendiendo en el tiempo y va presupuestando. Si al final el concepto de presupuesto no necesariamente es como la cotización. El presupuesto literalmente es, es una suposición que va a ocurrir algo en el futuro. Y usted dice, mira, yo hoy día estoy produciendo 200, 400 lechugas. Para producir 400 lechugas, usted, como bien dice, necesita una cantidad de insumos y por lo tanto necesita que no solamente se los traigan, sino que los traigan en un tiempo, en un periodo de tiempo. Porque usted también correcto. tiene planificado los tiempos de, de, De de, entrega. de cosecha, de todo, po. eh. Sí, eso es lo que Y me no deja confundía de hace ser tiempo, porque asociaba presupuesto con, yo me imaginaba cotización, o sea, planificación. claro, Cotización, claro, claro, por claro. ahí No, pero asimilaba acá el las palabras concepto de como eran. presupuesto. No, pero está bien, si no importa, si estas cosas que son conceptos que uno va aprendiendo. Ya después cuando uno identifica la diferencia, ya sabe, esta cuestión yo la hago de otra manera, digamos. Pero es exactamente lo mismo. Ahora, esto aplica para ese presupuesto, cuando uno pide un presupuesto para que le hagan un mueble. El concepto es exactamente lo mismo, porque en el fondo, ¿qué es lo que le dice usted? Cuando usted manda a hacer un mueble, ¿qué es la típica pregunta? ¿O qué es lo que hace el maestro? Le dice, ya, yo voy para allá a su casa para ver. Llega a la casa, dice, ¿qué es lo que quiere? Quiere un closet. Ya, ¿cómo lo quiere? Mira, lo quiero aquí, lo quiero allá, lo quiero así, con puertas, con gavetas, con esto, melamín, le explica todo. Y el caballero, ¿qué es lo que hace? Anota en un cuaderno. Y llega a la wincha y mide, dice, ya mira esto acá, esto allá, ya más o menos, y le dice, ya me llevo las medidas, le mando el presupuesto. ¿Qué es lo que es el presupuesto ahí? Es lo que eventualmente le va a salir en función de las medidas que tomó y en función de las características que usted le dijo que quería el mueble. Y cuando se transforma ya en factura, cuando ya terminó la obra. Entonces, y resulta que en el camino le dice, oiga jefe, ¿sabe qué? Eh, puta, tenemos un problema. ¿Qué problema? Quedamos cortos. ¿Cómo cortos? Si usted me dijo, no, sí, yo sé, pero es que quedamos cortos. Eh, puta, hay que comprarse una plancha más de, no sé, po, de melamina. Pero nada más, no, sin nada más. Ya. Entonces el presupuesto que le mandó, que era por 250 lucas, pasó a transformarse en otro presupuesto por 320 lucas. Entonces sigue siendo un presupuesto. Y cuando le entrega el trabajo ya terminado y usted le da el visto bueno, y digo, ya, ¿cuánto es? Ya, 450. Eso es lo que pagó. Entonces, de lo presupuestado a lo realmente ejecutado, hay una brecha.
Presupuesto debe venir de un Y eso es lo que supuesto. de un supuesto, ¿me entiendes? Y es lo típico cuando uno se pone a arreglar la casa, po. ¿Sí o no? Uno dice, Sí, oye, ya vamos a pintar, y de repente te empezáis, te entusiasmáis y decís, oye, ¿sabéis qué? ¿Y por qué no cambiamos el mueble? ¿Y por qué no hacemos esto? Y al final del presupuesto que tenía, terminó pidiendo un crédito de consumo para terminar pintando la casa por fuera. Entonces, al final, el presupuesto que usted había definido se agrandó, po, así como por arte de magia. Y por eso es importante ir llevando un control de los presupuestos, porque al final el presupuesto sí o sí lo tiene que contrastar con la realidad. Y a partir de contrastar la realidad, decir, ¿sabes qué? Nos caímos acá, nos caímos acá. Sí, Pero es parte de la experiencia. Usted la tiene ya en el cuerpo, ya el tema de cómo pedir las cosas, cuánto a usted no le pueden venir o un vendedor nuevo a venderle, no sé, po, algún tipo de mineral o algún tipo de vitamina para sus productos, eh, no sé, precio exagerado, pues usted le dice, no, pues amigo, a mí aquí ustedes me lo venden a este precio, no me venga con cuento acá. Sí, o sí, no. sí, Si eso sí, es así, así pues, es. y alguien nuevo que se mete en el rubro, capaz que le vendan el producto a ese precio, pues, y va a aprender Claro. pagando el noviciado como lo pagué yo. Entonces, por eso es Sí, importante conocer realmente cuáles son los costos y después esa información que uno va teniendo, idealmente registrada, ¿verdad? Me va a permitir, en base a esa historia, hacer presupuestos, hacer proyecciones de cuánto voy a vender para el próximo periodo. Y me puedo plantear desafíos también, si por algo tenemos objetivos. Ahora, como bien dijo usted, en pandemia, pues ahí lo que más me interesa es mantener lo que estoy vendiendo. Si puedo vender más, genial. Pero en contexto de pandemia, ya, mira, ya cumpliendo con lo que he venido vendiendo, ya estoy bien. Que sí, pues no todos los es un empresarios lo triunfo han podido, mantenerse ya. ya es un triunfo. Ya es un truco hoy día mantenerse. Y con las medidas que se están tomando, para efecto, para beneficio de todos, obviamente, va a generar restricciones. Y va a generar restricciones para la compra, para la venta. Entonces, tenemos que ir viendo, tenemos que ir acomodándonos y ajustando de cómo hacerlo. Así es que, no, es interesante desde el punto de vista de su experiencia. Qué bueno que no haya planteado eso, porque así vamos inmediatamente viendo la realidad. Ok. Gracias, estimado. No, gracias a ustedes, se pasaron. Sí, gracias. muchas gracias, Osvaldo. Está la señorita Katia Pablaza, dice yo. Algo dice, sí, vamos a ver. Katia, aquí está Katia. Ya, Katia, ahí está al aire. Hola, Katia. Hola, buenas tardes. Katia, ¿cómo estás? Sí, sí, yo había hablado anteriormente. Sí, Respecto al presupuesto, contarles que nosotros cuando iniciamos este proyecto o empezamos a visualizar que sí se podía realizar, ujú, armamos un presupuesto, pero al revés de los cristianos, nosotros armamos un super presupuesto. Y sí, llevamos todos los costos pagando, no sé, por ejemplo, el administrador, 1,5 millones de pesos. ya, Vendedores mínimo 800 lucas. La mantención de la página web, 600.000. No sé, agrandamos todos los costos para saber cuál era el ideal de, o sea, si estuviese funcionando todo muy, muy, muy bien, ¿cuánto era lo que teníamos que llegar a producir o a facturar para cubrir ese tipo de cosas? Y claro, está buscando como el punto de equilibrio. exacto. Hoy día nuestro presupuesto es súper bajo. Nosotros no, porque cuando empieza la cuarentena, empieza esta cuestión del COVID,
bajamos todo. Y hoy día, no sé, que teníamos un presupuesto de 3,5 millones mensual, hoy día yo Ujú. mantengo Agrodato con, no sé, 400 lucas, no más Sí, que eso. Entonces, para sorpresa nuestra, claro, el ideal es tener 4 vendedores y todo lo que está en nuestra planilla, pero de verdad ahí te das dando cuenta que un negocio funciona cuando tú bajas los costos, bajas los gastos, eso es, bajar los gastos. Y en vez de arrendar una oficina, hoy día tengo una oficina, un domicilio tributario y se hace todo por la página, por correo, por teléfono. Y así pues, bajando, y el presupuesto muy lindo. Y ojalá algún momento lleguemos, porque hoy día más que un presupuesto que nos permite ordenar, que obviamente eso es lo que hace un presupuesto, nos da una proyección que tenemos. Es ujú, una proyección como una meta, decir, ya, mira, ¿sabes qué? A esto ojalá lleguemos. Entonces sí, fue un poco como al revés de la manera que utilizamos el presupuesto. sí. Bueno, de Entonces hecho, sí. Katia, lo ¿Mm? que tú señalas, cuando yo leí los tipos de presupuestos que existen y cuando les mostré un poco lo del presupuesto de capital, que generalmente se hacen para efectos de evaluar inversiones, Sí. exactamente, antes de partir un negocio, de hecho, incluso algunos lo que hacen es establecer tres escenarios: el pesimista, el optimista y el normal. Porque en el fondo lo que hacen es que someten el proyecto a distintos escenarios y pesimistas, incluso así como casi catastróficos, para verificar efectivamente si yo someto el proyecto a una situación catastrófica y aún así me sigue generando o sigue siendo mayor a cero, es decir, que los flujos son mayores igual a la inversión inicial, entonces quiere decir que efectivamente el proyecto es viable o genera beneficio. Eh, Ciertamente la teoría o lo que uno presupuesta siempre va a ser distinto a la realidad. La idea, y esa era una de las limitantes, es que siempre va a ser una estimación. Siempre va a ser Claro. una estimación. No deja esa condición. Pero efectivamente, como dices tú, hoy día tú estás más bien preocupada, enfocada a tus proyecciones de venta, ¿no? Claro. Y te achicaste en función de lo que efectivamente determinaste, o la realidad te dijo: oye, ¿sabéis qué? Con esta operación, con este monto, con este presupuesto, tú puedes funcionar perfectamente. A nosotros con mi señora nos pasó exactamente lo mismo. Dejamos oficinas físicas, los cambiamos por, cada uno se fue, la gente que trabajaba con nosotros se fue a sus casas y nos preocupamos obviamente de tener los recursos básicos, que es internet, conectividad y trabajar teletrabajo. Y la verdad que Y nos redujimos. la pandemia ayudó a Ayudó a eso. que, exacto, porque hoy día yo debería tener Exacto. un gasto de 2,5 millones, 3,5 millones, y yo creo que, no sé, el 30% de lo que teníamos presupuestado. Sí, Y la sí. gente se Y se genera. acomodó a eso, entonces al final que podría ser una desventaja para la venta. Hoy día la verdad que todo el mundo está buscando de qué manera subirse a las redes, de qué manera comerciar con las herramientas que hay, y lo aceptan. Antes tú no podías generar una venta si no ibas a visitar al cliente, si tú tenías que Exacto. estar 3 horas y llevarle un regalito y una cosita, y si no, los viejos no te pescaban, po. Pero hoy día no. Exactamente. Una llamada que sea No, efectiva, la gente confía en eso. sí.
es que además también se están adaptando también a estas nuevas formas, a estas nuevas formas de hacer negocio también. Ahora, yo he visto hacer negocios por sistemas de Teams, Zoom, donde igual hay un cara a cara y, y algunas veces, digamos, son mucho más efectivas. Ahora, son efectivas también porque a veces se reúnen a la hora del perico, digamos, con la salvedad de que estáis en tu casa, entonces no tenéis que irte manejando después de la reunión para tu casa. Estáis en tu casa, entonces igual podéis estar hasta retarde, digamos, en reunión. Y ahí tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Pero, Sí, pero se va generando un ajuste. sí, 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 sí. Pero sí, el presupuesto es una tremenda herramienta. Lo que pasa es que, mira, yo te diría que es como un hábito, es un hábito que te permite controlar si vas como vas con tus metas. Claro. Si ese yo te diría que es como lo principal, lo principal. Y eventualmente, digamos, plantear, o sea, hoy día estamos hablando, lo hablamos con el empresario que anteriormente estábamos conversando, eh, hoy día es una gracia mantener, digamos, las ventas. Entonces, en algún minuto se va a generar algún grado de estabilidad donde nosotros vamos a tener que empezar a planificar el crecimiento desde ya. Así Y es. ahí sí o sí vamos a tener que considerar recursos, obviamente. Así es que de todas maneras vamos a tener que eh, utilizarlo. Gracias, Katia. A ti. No, un abrazo, cuídate. Eso, Chao, muchas gracias, chao. Katia. Gracias, chao, chao. Ya, ¿Estamos en la hora, Patricio? sí, estamos en la hora ya. Ya, pues, estimado. Sí, así que ya, bueno, empezamos a despedirnos. Sí, y bueno, nos reencontramos el próximo jueves. Próximo jueves nos estamos reencontrando. Sí, martes, Ah, sí, miércoles, pues, jueves. cierto, Sí, ¿verdad? eso sí. Sí, También está aquí medio ya. 6, 7, el 8. Sí, está medio cobrado. Ya, pues, Sí, estimado. ahí nos vemos el próximo jueves. Y bueno, les comento a los participantes que ya les envié el link el día lunes para conectarse hoy día martes y también para que se puedan conectar el día jueves. ¿Sí? Y los links son distintos, ¿ah? Así que el jueves para el día jueves. Bien, y el del martes Listo. no lo utilicen más, ya cumplió su etapa por hoy. Bien, así que bueno, ahí nos estamos viendo. Ya por Rafa, que estés muy bien, cuídate, nos vemos el Muchas próximo gracias, jueves. Patricio. Hasta luego a Bien, todos. cuídate, Chao, nos chao. vemos. Chao, chao, que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Chao, chao.